precisamente para hablar de este interesante tema, nos acompaña este día en el Foro de Hola El Salvador Betty Elisa Pérez, quien es una mujer indígena nahua. Bienvenida, Betty, ¿cómo está? Muchas gracias, Hola El Salvador. Gracias a Canal 12 por concedernos este espacio para poder visibilizarnos y también contarle a la población salvadoreña que a esta hora escucha Hola El Salvador, quiénes somos las mujeres indígenas, por qué hay un Día Internacional de Mujeres Indígenas que es muy valioso que se conozca a nivel de la población salvadoreña, que mucho se desconoce de estos temas. Así es, Betty, es que mire, fuera de cámara hemos estado conversando un poquito y realmente creo, Dani, que hay muchísimo que aprender, hay muchísimo que recalcar, pero iniciemos tal vez conociendo, Betty, porque ahora precisamente es el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero ¿cómo se conmemora o por qué se declaró precisamente este día? Bueno, a nivel internacional las mujeres indígenas hemos desempeñado roles muy importantes en mantener y sostener la vida y mantener y sostener todo lo que son los conocimientos y saberes de los pueblos a los cuales pertenecemos. Claro. En El Salvador somos mujeres indígenas nahua, lencas y cacahuiras. Entonces, ¿por qué hay un Día Internacional de Mujeres Indígenas? Es muy importante que se conozca que es en honor a la lideresa mayora Bartolina Sisa, una mujer indígena boliviana, aymara, que sufre mucha violencia por defender los derechos, no de las mujeres, sino los derechos de los pueblos indígenas. Y es importante decir que cuando una mujer defiende derechos, no está defendiendo los derechos solamente de su familia, de su pueblo o de los pueblos indígenas, sino que estamos defendiendo los derechos de la madre tierra, los derechos en sí de la población en general, de todo ser vivo, toda esa biodiversidad que coexiste bajo la madre tierra. Entonces, Bartolina Sisa es una mujer que defendió, ¿verdad?, esos derechos y que personifica a muchas mujeres que ahora en día, en la inmensidad de esa Amazonía, en la inmensidad de los bosques, de las madres y abuelas montañas, todavía defienden esos derechos y que sufren y sufrimos muchas violencias. Por lo menos ahora en día hablar de la defensa de los derechos de la madre tierra en algunos países sobrepone también todavía ser sometidos a fuertes vejámenes hasta perder la vida. Por lo menos en la Amazonía, en Colombia, todavía la juventud indígena, ¿verdad?, está enfrentando estos hechos atroces por parte del grupo de poder que se instalan y que generan intereses, sean petroleras, sea madereras, sea estas grandes industrias que vorazmente, ¿verdad?, sobreexplotan los bienes de la madre tierra, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante reconocer y hablar de los derechos de esta población, porque ya vamos a hablar, por lo menos estamos cerca de que se desarrolle la COP16 sobre biodiversidad, también la COP de cambio climático, ¿verdad? Es decir, si el mundo no le pone atención a todos estos saberes que los pueblos indígenas tenemos de cómo relacionarnos entre sí y cómo interrelacionarnos con la madre tierra, la vida del planeta está en alto peligro, ¿verdad? Y los efectos del cambio climático son fuertes ahora en día, ¿verdad? Y es importante que el sistema ponga un poco de oído a lo que los pueblos indígenas, muchos mayores ya trascendieron a otro plano, pero estamos nosotros ahorita aquí, ¿verdad?, para llevar esa voz y que se nos escuche, ¿verdad? No solamente los estados, sino que también la sociedad, en este caso salvadoreña, es importante que tome medidas desde la familia, desde la comunidad, desde la sociedad, ¿verdad?, por garantizar
ese buen vivir y ese derecho de la madre tierra, que también se vuelve en bienestar para la población de manera general. Betty, y eso es súper importante, que ya lo mencionaba, ¿verdad? Que como mujer indígena tienen muchas problemáticas que la rodean. En sí la mujer ya tiene como ciertas problemáticas, ¿verdad? Y ahora pues también tener esta parte de mujer indígena también se vuelve muy complicado en cuanto a poder estar dentro de la sociedad, como se dice, que no haya violencia, que existe el respeto también de los derechos. Por eso queremos que hablemos un poquito acerca de la implementación acerca de este plan de acción iberoamericano, ¿verdad? Para poder implementar los derechos de los indígenas. Hablemos un poquito acerca de esto. Fíjense que es importante para nosotras las mujeres indígenas, las juventudes indígenas, hablar de este plan y hablar de todos esos marcos normativos que en el ámbito internacional se vienen trabajando. Y es importante decir también que contar con una declaración, con un convenio, con un plan iberoamericano, con un plan de acción nacional de pueblos indígenas en El Salvador, no es obra solamente de la buena voluntad de los gobiernos, ¿verdad?, del mundo, sino que tiene que ver mucho con la insistencia y persistencia de hombres y mujeres, de jóvenes que incidimos en los ámbitos internacionales. Y aquí agradecer al Sistema de Naciones Unidas, agradecer a la cooperación también y por supuesto este espacio que nos permite estar hablando de este tema ahora, que muy poco se habla. Claro. Del tema de pueblos indígenas, muy poco lo que se habla. Entonces, agradecer porque en realidad esa gran labor que los mayores desde hace muchos años han venido realizando en los ámbitos internacionales como la ONU, la OEA y otros espacios, ¿verdad?, donde se definen estos marcos normativos, ¿verdad?, para poder contar con ellos. Y es así como el Estado salvadoreño cuenta ahora en día con un plan iberoamericano que fue adoptado por el Estado salvadoreño en el 2018, ¿verdad?, y que en su objetivo 13 es bien importante para nosotras las mujeres, porque nos está hablando sobre el derecho que tenemos las juventudes, las mujeres, los hombres, porque es bien importante también comentarles que los pueblos indígenas no debemos estar sectorializados, que ahora en día nos separan, ¿verdad?, hombres aquí, mujeres, jóvenes, pero la colectividad es un aspecto que ha caracterizado a los pueblos indígenas en su quehacer diario, ¿verdad?, en donde hombres, jóvenes y mujeres nos juntamos, ¿verdad?, y hacemos todo lo que debemos hacer. Entonces, este plan iberoamericano nos está hablando sobre la participación plena y efectiva que tenemos los pueblos indígenas y que las mujeres indígenas debemos estar ahí, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver la definición y la implementación de estos derechos en los ámbitos nacionales. Es decir, el Estado salvadoreño es urgente que se generen esos espacios claro, ¿verdad?, de participación plena y efectiva de hombres y mujeres orgánicamente establecidos desde los territorios. Y cuando hablo orgánicamente establecidos, no estoy hablando de quizás de otras formas de organizarnos, sino de las formas que nos organizamos los pueblos indígenas. ¿Verdad? Los pueblos indígenas tenemos nuestras propias estructuras organizativas desde la comunidad, desde la familia, ¿verdad? Y allí tenemos un Copulenca, ¿verdad?, que es el marco organizativo del pueblo Lenca y Cacahuira en el oriente del país, y los pueblos Nahuapipiles también en todo lo que es la parte central y occidental del país. Tenemos nuestras estructuras organizativas propias con las que el Estado salvadoreño, en este caso, debe de implementar estos derechos. ¿Y cómo lo hacemos? Debemos de generar mecanismos. Y estos mecanismos son interinstitucionales que deberían garantizar que también los pueblos indígenas estemos incluidos en este mecanismo para poder implementar de buena manera, de buena fe, digamos, todo lo que es ese plan iberoamericano, pero que además tenemos otros instrumentos. Recientemente se aprobó, más bien dicho, la Recomendación General 39 de la CEDAW, que habla específicamente y particularmente de los derechos y de todas las especificidades de una mujer indígena, cómo trabajar con la mujer indígena, que es totalmente diferente, ¿verdad?, a trabajar
con sociedad civil, digámoslo así, ¿verdad? Porque como pueblos indígenas nos asiste el derecho individual, ¿verdad? Que es todo el marco normativo desde la Constitución. Por eso insistimos en el 2012, bueno, en el 2012 logramos que se reformara la Constitución, reforme esa Constitución, y en el 2014 se ratifica este artículo, en donde el Estado salvadoreño reconoce a la población indígena y asume un compromiso de trabajar en políticas públicas para que su identidad étnica y cultural se fortalezca. Entonces, para las mujeres indígenas, creo que, y para los pueblos indígenas, son importantes los marcos normativos desde la Constitución, las leyes secundarias. Y por eso contamos entonces con una Recomendación General 39, ¿verdad?, que orienta a los estados a realizar trabajo coordinado e interinstitucionalizado con pueblos indígenas, y en este caso la Recomendación General 39, particularmente con mujeres indígenas, ¿verdad? Porque claro está, los pueblos indígenas hemos sufrido racismo, hemos sufrido exclusión y discriminación, ¿verdad? Hasta llegar a los procesos de exterminio, ¿verdad? La historia nos lo dice, y yo creo que la población salvadoreña deberá de conocer todos los procesos históricos que este pequeñito país ha venido deliberando y que hemos salido triunfantes. Y entonces, creo que en esos procesos los pueblos indígenas hemos venido sufriendo esa exclusión para llegar hasta donde estamos ahora, ¿verdad? Entonces, hay un Estado que debe de responsabilizarse de ese rehacer, ¿verdad?, de ese reencuentro. Entonces, claro, hay principios y valores muy ricos dentro de los pueblos indígenas que deben ayudar a la armonización y a ese reencuentro familiar y comunitario, ¿verdad?, en donde la violencia ya no exista, ¿verdad? Y alguna de ustedes lo mencionaba, las mujeres indígenas hemos venido enfrentando procesos de violencias, no solamente violencias, sino que violencias, ¿verdad?, de las cuales debemos de salir. Y ayer me lo decía una joven de Nahuizalco, a quien saludo, ¿verdad?, desde aquí, si está mirándonos. Y Olga decía de que las mujeres indígenas y los pueblos indígenas hemos enfrentado violencia, es cierto, pero también debemos de salir de ese círculo, ¿verdad?, que nos mantiene apresadas y apresados. Y bueno, y ahí, ¿verdad?, sino que también salir y también trabajar por nuestro desarrollo, por nuestra familia, nuestro pueblo, ¿verdad? Sí. No, sin duda alguna, la verdad es que es una información súper importante y súper interesante la que nos está compartiendo Betty. Betty, también usted mencionaba la poca exposición que se le da y de repente pues la falta de información que tenemos para seguir conservando, ¿no?, el tema de la cultura. ¿Cómo podemos hacer nosotros, digamos, para poder, preservar esta cultura y ayudar sobre todo a que se mantenga viva? Bueno, yo creo que la sociedad debe de apoyar desde los ámbitos que pueda, ¿verdad? Hay un sector privado, el sector público, la sociedad civil organizada, ¿verdad? Se pueden hacer alianzas estratégicas para dar a conocer toda esa riqueza cultural que existe al interior de las comunidades indígenas. Riqueza cultural que podríamos hablar de ese patrimonio tangible, pero también ese patrimonio intangible respecto a todo lo que tiene que ver las artes, las artesanías, como se conoce, pero además también todo lo que tiene que ver con los conocimientos y saberes, que se vuelve como en el patrimonio cultural intangible que los pueblos indígenas tenemos, y que, como lo decía la doctora Vicky Taulit en uno de los foros permanentes, es expresidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, si el mundo pusiera su mirada en los conocimientos y saberes que los pueblos indígenas tienen, muchos de los problemas que el mundo enfrenta ahora, ¿verdad?, encontraríamos la solución ahí. Lo que pasa es que estamos en contraposición, porque hay una posición de acumulación de riqueza material, porque hay riqueza material, pero hay riqueza espiritual, ¿verdad?,
y otro tipo de riquezas, ¿verdad? Y es del que hablamos los pueblos indígenas, ¿verdad? Y esta riqueza que tenemos los pueblos indígenas. Mientras no encontremos ese equilibrio de caminar juntos, ¿verdad? Vamos a vivir enfrentados. Y yo creo que los pueblos indígenas y el mundo ya no está para estar en esos enfrentamientos, más bien buscar como las formas de cómo generar esas alianzas estratégicas y aprovechar esos conocimientos y saberes, por lo menos en materia de salud, en materia ambiental, en materia agrícola, en materia gastronómica, por supuesto. Y entonces todo lo que son las artes, también encontramos mucha riqueza. Entonces, ¿cómo hacer esas alianzas y cómo desde el Estado, que es el ente que administra y que dirige todo lo que se hace a nivel de la sociedad, se toman también medidas respecto a marcos normativos secundarios, ya que tenemos una constitución que reconoce en el artículo 63 nuestra existencia, pero también políticas públicas, ¿verdad?, que vengan a fortalecer esa riqueza en los temas educativos, en los temas de salud. Es bien importante porque el sistema educativo indígena no es solamente el idioma. El sistema educativo indígena tiene que ver con otros elementos que dan forma a ese sistema educativo propio, ¿verdad? Que parte de él es el idioma que cada pueblo tiene aquí en El Salvador. Y solo tenemos 3 pueblos: el pueblo lenca, que tiene su idioma el potón, porque no es el idioma lenca, ¿verdad? Es y aquí pongámosle atención, porque hay una gran confusión y nosotros a veces miramos que funcionarios están hablándonos del idioma lenca, claro. y decimos, ¿cuál será ese idioma lenca? No, el pueblo lenca tiene el idioma potón. El pueblo cacahuira tiene su idioma, que es el pisbi, y pervive todavía, ¿verdad? Podemos ir al territorio cacahuira y lenca y vamos a encontrar todavía algunos mayores hablando y algunos niños que lo están aprendiendo a través de esfuerzos propios. Es donde digo, las iniciativas privadas, cómo pueden apoyar, claro, en ese sentido. Y el pueblo náhuatl, que tiene su idioma, que es el náhuatl. El pueblo náhuatl tiene el idioma que es el náhuatl. Entonces, esos 3 idiomas, ¿verdad?, 3 pueblos, y que deberíamos de potenciar y darle más vistosidad, no solamente desde la visión folclórica, sino que desde una visión de vida de los pueblos indígenas. Betty, mire, con todo lo que usted dice, yo creo que hacemos un llamado de atención, ¿verdad?, también desde la particularidad de cada uno de nosotros, hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para que las nuevas generaciones o incluso nosotros podamos conocer más acerca de nuestras raíces, porque nosotros somos esto también. Cómo nosotros podemos contactarnos o conocer un poquito más acerca de esto. Como usted dice, nunca es tarde para poder aprender, así como aprendemos cualquier otro idioma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a olvidar algo que es tan nuestro? Entonces, ¿cómo nosotros podemos contactarnos con ustedes también? Bueno, nosotros tenemos nuestra página de Facebook, creo que es CECENIS El Salvador, sí, algo. Y también tenemos una plataforma, tenemos como Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Mujeres Indígenas tiene su propia plataforma también, desde donde contamos con un observatorio, desde donde estamos monitoreando la violencia, que niñas, hay mucha violencia a nivel de las comunidades, ¿verdad? Y debemos de combatir eso. Debemos de combatir eso. A nosotros como CECENIS y a nosotras como mujeres indígenas nos preocupa la situación que muchas niñas a esta hora del día deberán estar enfrentando en lo profundo de esos territorios. Entonces, ¿de qué manera el Estado también pone esa mirada, ¿verdad?, a prevenir y erradicar esos tipos de violencias que las niñas y que las mujeres indígenas aún enfrentamos? Entonces, claro, hay que salir de eso, pero también no podemos dejar de ver con objetividad las situaciones en las que estamos sumergidos. Sí, sin duda alguna. También ahí en pantalla le están apareciendo los números de contactos y la página de fanpage
de Facebook para que usted ante cualquier consulta y sobre todo si quiere ahondar muchísimo más el tema, pues se pueda contactar con Betty y también pues con toda esta sociedad de mujeres indígenas. Betty, de verdad que le agradecemos muchísimo habernos acompañado, sobre todo creo, Dani, habernos instruido tanto con respecto a un tema que lamentablemente, como ya lo hemos mencionado, pues se va dejando de lado, se va desconociendo y no va traspasando de generación en generación. Así que qué importante esta información que nos ha compartido ahora y muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a Canal 12, a su programa especial Hola El Salvador, a todo el equipo que hace posible que este programa llegue a cada uno de los hogares, ¿verdad? A esta hora de la mañana y todos los días, ¿verdad? Estamos conociendo cosas nuevas a través de estos medios de comunicación, así que a todo el equipo muchas gracias por hacer posible y a ustedes, por supuesto, gracias infinitas. Gracias a usted, Betty, de verdad, gracias por dejarnos también ese granito, ¿verdad? De ya poder pensar un poquito más acerca de nuestra cultura y sobre todo, ya que somos mujeres también, de pensar un poco más acerca de las mujeres indígenas. Así que ya sabe, por eso se conmemora este día. Hagámoslo valer desde la particularidad de su casa, desde su oficina. Es muy importante tomar cartas en el asunto. Con eso nosotros vamos a un corte, pero ya venimos con más aquí en Hola El Salvador. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad.